¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas canciones nos emocionan tanto que parecen dividirnos? Hay melodías que no solo marcan una época, sino que cambian el destino de quienes las crean. Detrás de esos grandes éxitos se esconden batallas silenciosas, decisiones arriesgadas y conflictos que el público jamás imagina. Una línea de bajo, simple pero hipnótica, empezó a sonar en el estudio. Nadie lo sabía aún, pero ese ritmo estaba a punto de transformar el rumbo de Queen para siempre. Era diferente, tenía algo que rompía con todo lo que habían hecho antes. No sonaba a rock, no sonaba a Queen, y sin embargo, tenía una energía imposible de ignorar. Hoy vamos a descubrir cómo una canción tan poderosa, tan distinta, llevó a la banda al límite. Una canción que rompió récords, cambió su sonido y encendió un fuego interno que casi los consume. Porque Another One Bites the Dust no solo fue un himno mundial, fue también una herida abierta dentro del grupo. Another one bites the dust. ¿Quién tuvo el valor de apostar por un sonido tan arriesgado? ¿Y quién lo vio como una traición al espíritu del rock? Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió con esta canción no fue solo una historia musical, sino una lección sobre el poder de innovar, el precio del éxito y los límites de la lealtad entre amigos. Todo comenzó con un ritmo, con una pulsación casi hipnótica que se formó en la mente silenciosa de John Deacon. Él no era el más extravagante del grupo, ni el más hablador, ni el más reconocido por los medios, pero tenía una sensibilidad única para entender el pulso de la gente. Mientras el resto de Queen navegaba entre los sonidos grandilocuentes de los himnos de estadio, las armonías operísticas y los solos de guitarra épicos, Deacon escuchaba otra cosa. En su tocadiscos giraban vinilos de Chic, de Stevie Wonder, de Earth, Wind and Fire. Le fascinaba la precisión del bajo, la sensación de movimiento, ese tipo de ritmo que no necesitaba gritar para dominarlo todo. En su mente, algo se encendió. ¿Y si Queen podía hacer una canción así? No una imitación, sino una reinvención, una fusión entre la elegancia del funk y la potencia del rock. En el estudio de Musicland, en Múnich, John empezó a experimentar. Tomó su Fender Precision, conectó el amplificador y comenzó a probar una secuencia de notas simples. Era un riff en mi menor, repetitivo, directo, casi minimalista. No tenía la estructura compleja de otras canciones de Queen, pero tenía una fuerza que se sentía en el pecho. Uno de los técnicos levantó la cabeza. El bajo sonaba distinto, tenía vida propia. Deacon siguió tocando, repitiendo el motivo una y otra vez, hasta que Freddie, que andaba deambulando por el estudio, se acercó. Lo miró unos segundos y dijo con entusiasmo: «Eso suena increíble, cariño. Sigue, no pares». Freddie Mercury tenía un talento especial para reconocer la chispa del éxito. Su oído estaba entrenado para detectar aquello que podía conectar con el público de forma instintiva. En cuanto escuchó el riff de John, supo que allí había algo grande. Empezó a improvisar con su voz, soltando frases sin sentido sobre el ritmo, palabras sueltas, respiraciones. Another one bites the dust. Lo decía casi en broma, pero en su interior ya intuía que esa línea podría convertirse en un estribillo. Roger Taylor, sentado detrás de la batería, escuchaba con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. «¿Vamos a hacer música disco ahora?». Roger era el más visceral de todos, el defensor del rock más puro. Su estilo potente y rebelde había definido el sonido de Queen desde los inicios, y la idea de acercarse a la música disco, un género que muchos rockeros despreciaban por considerarlo artificial, le resultaba casi una ofensa. Pero Freddie no lo veía así. Para él, el arte no tenía fronteras. Le fascinaban los desafíos, los contrastes, lo impredecible. Si algo lo hacía moverse, entonces valía la pena. «No pienses tanto», le dijo a Roger. «Solo siente el ritmo». Brian May observaba en silencio. Siempre analítico, siempre consciente de los matices, notaba que la canción no tenía espacio para su guitarra protagonista. Era un terreno nuevo, casi incómodo. Su Red Special, con su sonido grueso y melódico, quedaba en segundo plano. Y sin embargo, algo dentro de él también se sentía intrigado. Había magia en ese ritmo, una energía que no podía negar. Lo que comenzó como un experimento sin pretensiones, empezaba a transformarse en una tormenta creativa. Los días siguientes fueron de pura experimentación. John Deacon asumió el control del proyecto.
Grabó todas las partes de bajo, las guitarras rítmicas, los teclados y hasta programó algunos efectos de percusión. Era su creación y Freddie lo apoyó con toda su fuerza. Roger grabó las baterías con un ritmo seco y preciso, casi mecánico, para acentuar el aire funk de la canción. Brian añadió un par de líneas de guitarra cortas, discretas, más texturales que melódicas. Freddie, por su parte, grabó múltiples capas vocales, respiraciones, coros y efectos que daban al tema una atmósfera densa, eléctrica, casi cinematográfica. Durante esas sesiones hubo momentos de tensión. Roger quería más fuerza en la batería, más presencia de rock. Brian pedía incluir un solo, un momento de guitarra que recordara a los fans quiénes eran. John se negaba. No lo necesita, decía. El bajo y la voz lo dicen todo. Freddie lo respaldaba. Esto es nuevo, esto es diferente, esto es lo que necesitamos. Queen siempre había sido un campo de batalla de ideas, pero esta vez la división era clara. Los que querían romper moldes y los que querían mantener la identidad. Un día, mientras escuchaban una mezcla en el estudio, alguien golpeó la puerta. Era Michael Jackson. En ese momento, ya era una estrella ascendente y un admirador confeso de Queen. Había ido a saludarlos, pero al entrar, escuchó los primeros compases del tema. Se quedó quieto, con la cabeza ligeramente inclinada, siguiendo el ritmo con el pie. Cuando terminó, miró a Freddie y dijo sin dudar: «Esa canción es un éxito. Tiene que ser el próximo sencillo». Freddie se rió, pensando que Michael exageraba, pero Jackson insistió: «No, Freddie, te lo digo en serio, esa canción va a ser número 1». Esa frase quedó grabada en la mente de Mercury. Hasta ese momento, dentro del grupo no había consenso sobre lanzarla. Roger seguía oponiéndose. Brian no estaba seguro y el equipo de producción no sabía si el público de Queen aceptaría una canción sin solos de guitarra ni coros épicos. Pero Freddie confió en su instinto y en las palabras de Jackson. «Vamos a hacerlo», dijo finalmente. Cuando Another One Bites the Dust salió como sencillo en 1980, nadie estaba preparado para lo que vino después. En cuestión de días, el tema empezó a sonar en todas partes. Las radios de rock, las discotecas, las estaciones de música soul. En Estados Unidos, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100, donde se mantuvo durante semanas. Vendió millones de copias y abrió a Queen las puertas del mercado afroamericano, algo inédito para una banda británica de rock. En los clubes, la gente bailaba sin saber que la canción provenía de un grupo que, hasta entonces, había sido símbolo del virtuosismo rockero. El éxito fue tan grande que incluso bandas de funk comenzaron a versionarla. En los conciertos, el público enloquecía cuando sonaban los primeros acordes. Freddie la cantaba con una energía animal, haciendo de cada presentación una explosión de sensualidad y poder. Sin embargo, detrás del escenario, la historia era distinta. Roger Taylor se sentía desplazado, casi irrelevante dentro de la grabación. Brian May, aunque orgulloso del logro, no podía evitar una sensación de pérdida. La guitarra, su identidad, había desaparecido. Queen había alcanzado su mayor éxito comercial, pero a costa de su equilibrio interno. Los medios empezaron a hablar de una nueva era para Queen. Algunos críticos aplaudían la evolución, otros los acusaban de venderse a la moda disco. En las entrevistas, Freddie respondía con ironía: «No nos vendemos a nada, creamos lo que sentimos». Pero la tensión dentro del grupo crecía. John Deacon, normalmente reservado, se convirtió en el protagonista del momento, algo que alteró ligeramente la dinámica. Freddie seguía siendo el rostro visible, pero todos sabían que esa canción era, ante todo, obra de John. Con el paso de los meses, el éxito se transformó en una especie de carga. Queen tenía que decidir si seguir explorando ese nuevo territorio o regresar a su sonido tradicional. Algunos miembros querían repetir la fórmula, otros sentían que debían volver a las raíces. Durante las giras, la canción se convertía en el punto culminante del show, pero también en el recordatorio de que no todos estaban de acuerdo con el rumbo que habían tomado. Aún así, Another One Bites the Dust dejó una huella imborrable. No solo redefinió la carrera de Queen, sino que cambió la percepción del público sobre lo que una banda de rock podía hacer. Era una declaración de independencia artística, una prueba de que la creatividad no conoce límites, pero también un recordatorio de que toda innovación tiene un precio. En su aparente simplicidad, aquella línea de bajo escondía una tormenta de emociones, de discusiones, de decisiones difíciles. Con los años, los propios miembros del grupo mirarían atrás con sentimientos encontrados.
Brian May admitiría que había dudado del tema al principio, pero que terminó amándolo. Roger Taylor reconocerá que, aunque no le gustaba el sonido disco, entendía su impacto. Y Freddie siempre supo que tenía razón, porque para él, el arte no era una cuestión de etiquetas, sino de instinto. Mientras el mundo seguía bailando al ritmo de ese bajo inolvidable, Queen aprendía una lección amarga pero necesaria. Incluso los mayores éxitos pueden dividirte por dentro. Y sin embargo, quizás esa tensión, esa lucha constante entre el deseo de innovar y la necesidad de mantenerse fiel a uno mismo, fue lo que hizo de Queen una banda irrepetible. En esa fricción nació su magia, en ese conflicto su leyenda. El momento de la verdad llegó cuando las luces del éxito empezaron a deslumbrar demasiado. Queen estaba en la cima del mundo, pero dentro del grupo la atmósfera se volvía cada vez más densa. Another One Bites the Dust se había convertido en un fenómeno cultural, una canción que sonaba en cada rincón del planeta, desde discotecas de Nueva York hasta emisoras rurales en Europa. Sin embargo, lo que para millones era un triunfo rotundo, para algunos dentro del grupo era una grieta que empezaba a abrirse lentamente. Roger Taylor, que siempre había sido el corazón rítmico y rebelde del grupo, sentía que algo se les escapaba de las manos. En más de una conversación con Brian May, expresó su incomodidad. No puedo creer que esto sea lo que ahora representamos. Estamos haciendo música de pista, no rock. Brian, más reflexivo, intentaba mediar. Tal vez sea solo una fase, Roger. Quizá es parte de evolucionar. Pero él también tenía dudas. Por primera vez, no sentía que su guitarra fuera esencial en una canción de Queen. Era como si su voz instrumental hubiera sido silenciada. Freddie, en cambio, se movía en otra frecuencia. Para él, Another One Bites the Dust simbolizaba libertad absoluta. No le importaban las etiquetas, ni las críticas, ni las quejas internas. La gente la ama, y eso es lo que importa, decía con una mezcla de orgullo y desafío. ¿Acaso no es eso lo que siempre quisimos? Ser universales. Y en cierto modo tenía razón. Pero la pregunta que flotaba en el aire era más profunda. ¿Hasta qué punto puede una banda transformarse sin perder su esencia? El clímax de la tensión llegó durante las discusiones para decidir la dirección del siguiente álbum. Algunos querían continuar explorando el sonido más bailable que había funcionado tan bien. Otros exigían un regreso al rock. Las sesiones de grabación se volvieron más frías, más formales. Donde antes había risas, ahora había silencios incómodos. John Deacon, que rara vez hablaba, se mantenía al margen, aunque sabía que todo había comenzado con su riff. En privado se sentía orgulloso, pero también culpable. Había creado un monstruo de éxito que alteró el equilibrio que mantenía unido al grupo. Las críticas externas tampoco ayudaban. Algunos fans de toda la vida los acusaban de traicionar sus raíces, de rendirse a la moda disco. Las revistas musicales, siempre ávidas de controversia, los enfrentaban directamente. ¿Sigue siendo Queen una banda de rock o se ha convertido en una fábrica de hits? Freddie respondía con sarcasmo, con esa ironía suya que mezclaba humor y arrogancia. Somos lo que queremos ser. Si no te gusta, cambia de canal. Pero en el fondo, incluso él sabía que algo se había fracturado. Durante un ensayo previo a una gira, la tensión estalló. Roger se negó a tocar la canción tal como estaba arreglada. Quería una batería más agresiva, más rockera. Freddie, molesto, le gritó, «Déjala como está. No todos los temas necesitan que los golpees como si estuvieras derribando un muro». La sala quedó en silencio. Brian trató de intervenir, pero nadie escuchaba a nadie. Era el tipo de momento en el que la genialidad y el orgullo chocaban frontalmente. Finalmente, Roger cedió, pero el gesto dejó una herida invisible. Ese fue el punto exacto en el que Queen comprendió que el éxito podía ser una bendición y una maldición al mismo tiempo. Another One Bites the Dust había demostrado que podían conquistar cualquier terreno, pero también que cada conquista tenía un costo emocional. Ya no eran solo 4 amigos haciendo música, eran una maquinaria global, un fenómeno que debía satisfacer tanto a los fans del rock como a los de la música pop, y mantener ese equilibrio era casi imposible. Lo más irónico de todo era que la canción, concebida como una simple experimentación, terminó simbolizando una de las grandes contradicciones del arte, el deseo de innovar frente al miedo a perder la identidad. ¿Hasta dónde puedes empujar tus límites sin romperte? ¿Cuánto de ti estás dispuesto a sacrificar por un número 1? Queen se hizo esas preguntas sin poder responderlas del todo.
Brian May, en entrevistas posteriores, lo explicaría con una mezcla de admiración y melancolía. Esa canción cambió nuestras vidas. Fue brillante, pero también nos descolocó. Por primera vez no sabíamos quiénes éramos exactamente. Roger. Por su parte, sería más directo. Era una gran canción, pero no era Queen, o al menos no el Queen que yo conocía. Freddie, fiel a sí mismo, nunca se arrepintió. El arte no pide permiso, decía. Si lo haces para complacer a otros, dejas de ser libre. Y ahí está la verdadera revelación. Another One Bites the Dust no fue solo una canción que dividió a una banda, fue una metáfora viviente sobre la lucha interna entre la fidelidad al pasado y la necesidad de evolucionar. Fue el espejo donde cada miembro de Queen vio reflejadas sus propias inseguridades, sus límites y sus ambiciones. Fue el recordatorio de que incluso los genios tienen miedo de cambiar, aunque el cambio sea lo único que les permite seguir vivos. En ese periodo, Queen no solo enfrentó una crisis musical, sino también existencial. Después del huracán del éxito, vino la calma tensa del silencio. Ya no se trataba de quién tenía razón o de qué estilo debían seguir, sino de algo más profundo, reencontrar la esencia que los había unido en primer lugar. Y aunque no lo sabían aún, ese conflicto sería la semilla de su siguiente renacimiento creativo. El clímax de esta historia no es una pelea ni una ruptura. Es un instante de lucidez, la comprensión de que cada gran obra nace del riesgo, del desequilibrio y a veces del dolor. Queen había cruzado una línea y aunque el camino de regreso no sería fácil, aquella canción seguiría siendo un recordatorio eterno de su valentía. Porque al final, el arte más poderoso no surge de la comodidad, sino del vértigo de atreverse a ser diferente. Cuando el ruido del éxito se fue apagando y las luces de los escenarios se atenuaron, Queen quedó frente a sí misma, como si una gigantesca ola los hubiera arrastrado hasta la orilla y solo quedara el silencio. Another One Bites the Dust ya era un clásico, pero dentro del grupo la sensación era ambigua. Habían ganado todo lo que una banda podía soñar: fama, dinero, reconocimiento mundial, y, sin embargo, algo se había perdido por el camino. Con el paso del tiempo, las heridas se fueron cerrando. Las giras continuaron, los álbumes se sucedieron y cada miembro de Queen comenzó a reconciliarse con la idea de que aquella canción no había sido una traición, sino un paso inevitable en su evolución. Brian May comprendió que el sonido de Queen no podía definirse con una sola fórmula, que la fuerza del grupo siempre había sido precisamente su capacidad de romper reglas. Roger Taylor, con su orgullo de rockero puro, terminó aceptando que incluso las bandas más sólidas necesitaban reinventarse para sobrevivir. Y John Deacon, fiel a su naturaleza discreta, se limitó a observar cómo su bajo se convertía en una de las líneas más reconocibles de la historia de la música. Freddie, por su parte, nunca miró atrás con arrepentimiento. Para él, Another One Bites the Dust fue la demostración de que el arte debía ser imprevisible, libre, incómodo incluso. Decía que los verdaderos artistas no están hechos para repetir éxitos, sino para desafiarse a sí mismos una y otra vez, sin importar las consecuencias. Y quizás por eso su voz suena tan viva, tan segura en esa canción. Porque mientras todos dudaban, él creía. Con los años, la historia se convirtió en una leyenda más dentro del universo de Queen. Los fans aprendieron a amar la canción por lo que era, una obra maestra rítmica, un puente entre mundos musicales que antes parecían opuestos. Lo que en su momento causó división terminó siendo símbolo de la versatilidad de la banda. Hoy, cuando suena ese bajo inconfundible, nadie se pregunta si es rock o disco, si es fiel o traidora. Simplemente es Queen, en toda su complejidad. Y es que, al final, esa es la gran lección que deja esta historia, que la verdadera innovación siempre genera conflicto, que cada salto hacia adelante implica dejar algo atrás. En la música, como en la vida, los cambios más grandes nunca son cómodos. Another One Bites the Dust no solo redefinió el sonido de Queen, enseñó a la banda y a todos los que los admiramos que la autenticidad no siempre consiste en mantenerse igual, sino en atreverse a transformarse sin miedo al juicio. Hay una ironía hermosa en todo esto. La canción que nació del silencio de un bajista reservado terminó siendo la más ruidosa de todas, la que rompió esquemas y abrió fronteras. Un riff que empezó como una idea íntima se convirtió en un himno universal. Y detrás de ese éxito colosal se escondía una verdad humana, el miedo a cambiar, el temor a perder lo que se ama, el conflicto eterno entre el arte y la aceptación.
Cuando hoy escuchamos los primeros compases, ese dum dum dum, da da dum dum, tal vez no pensamos en los desacuerdos, en las discusiones o en las noches tensas en el estudio. Pensamos en energía, en movimiento, en libertad. Pero si escuchamos con atención, entre las notas, todavía se percibe un eco sutil de aquel debate interno, la pregunta que nunca se apagó del todo. ¿Hasta dónde puede llegar una banda antes de dejar de ser ella misma? Queen respondió esa pregunta con hechos. No se quedaron en un estilo, no se conformaron con repetir fórmulas. Pasaron del rock teatral a la ópera, del funk al pop, del metal a las baladas. Cada etapa los acercó un poco más a su verdadera identidad. No ser un género, sino una emoción. Another One Bites the Dust fue una de las pruebas más duras de ese viaje, pero también una de las más reveladoras. Les mostró que ser fiel a uno mismo no significa resistirse al cambio, sino integrar cada nueva experiencia en la historia que estás construyendo. Y tal vez esa sea también una metáfora para cualquiera que escuche, porque en la vida, igual que en la música, todos enfrentamos momentos en los que debemos decidir si seguir el camino conocido o atrevernos a explorar algo distinto. A veces, esa decisión nos divide por dentro, a veces nos transforma para siempre. Así que la próxima vez que escuches Another One Bites the Dust, no la oigas solo como una canción que hizo bailar al mundo. Escúchala como un testimonio de valentía, de ruptura, de riesgo. Piensa en John Deacon, en su bajo discreto marcando el pulso de una revolución silenciosa. Piensa en Freddie, confiando ciegamente en su instinto. Piensa en Brian y Roger, defendiendo el alma del rock. Piensa en cómo 4 personalidades tan diferentes encontraron un punto de encuentro en medio del caos. Porque al final, esa es la magia de Queen, la unión de fuerzas opuestas, la eterna lucha entre el corazón y la razón, entre la tradición y el cambio. Another One Bites the Dust fue el reflejo de todo eso, una canción nacida del conflicto que terminó simbolizando la libertad. Y tal vez por eso, décadas después, sigue sonando tan fresca, tan viva, tan desafiante. Nos recuerda que los verdaderos artistas no temen dividir opiniones, porque saben que el arte que incomoda es el que deja huella. Y que, al igual que Queen, todos nosotros, en algún momento, debemos decidir si seguir tocando las mismas notas, o atrevernos a inventar una nueva melodía. Gracias por acompañarme en esta historia llena de secretos y decisiones. La próxima vez que escuches esta canción, recuerda que detrás de su ritmo pegajoso hubo un conflicto famoso. No olvides suscribirte para más historias como esta, dejar tu opinión y compartir si te gustó esta historia de rock y decisiones difíciles.